Buenos días. Amén. Muy bien, pues, sabes, para mí es un privilegio, es un honor cada vez que tengo la oportunidad de compartir en domingo acá en La Roca. Es un tiempo especial, aunque acostumbrado a servir al Señor entre semana, cuando venimos acá a La Roca, entre semana, sirviendo desde las 6 de la mañana, ¿verdad? El día jueves, regresando a las 9 de la mañana, a 9:30, a continuar con las clases, ¿verdad? ¿Les agradan las clases que da el pastor David? A ver, levanten la mano a los que así les... Pero mejor le hubiera dicho, levanten la mano a los que no. Me gusta servir a Dios, y luego en la noche servimos acá con también el programa de AA. Y entonces muy feliz, ¿no? Muy feliz, muy privilegiado de poder ayudar un poquito al crecimiento de cada uno de estos varones. Felicidades a todos estos varones que pasaron al frente, guerreros valientes y esforzados, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí siempre es un honor servir y dar la palabra el día de hoy. Y saben, yo tengo algo en común con ustedes, con todos ustedes como padres, como familiares. Y me van a decir si sí o no. Yo anhelo mucho en mi corazón la recuperación de los jóvenes. Díganme si o no es algo en común. Y esto es un aliciente. Ahorita se me salen las lágrimas de ver esta camada de muchachos que pasan al frente y queremos decir, ¿ya ven cómo sí se puede? ¿Ya ven que no es fácil, pero sí se puede? Entonces, bueno, eso es algo muy bonito, ¿no? El ver esa parte. Y bueno, en la mañana que nos daba el devocional Armando, decía él, no me han visto durante muchos meses en este lugar. Bueno, pues porque ya está en el instituto, ¿no? Está en el instituto, está recibiendo palabra y el día de mañana parte nuevamente al instituto y entonces dices, claro que se puede, ¿sí o no? Esto dice para la palabra que para el que cree todo es posible. Otra vez, para el que cree todo es posible. Así es que yo lo creo con todo mi corazón y eso es algo que tenemos muy en común, ustedes y yo, los pastores, que salgan adelante estos jóvenes. Durante todo el mes de junio, en este lugar, aquí en La Roca, Centro de Rehabilitación y Restauración Familiar, se han tocado los temas relacionados a la paternidad, ¿sí? Desde el devocional de la mañana, las clases, algunas de las clases de las 9:30, todos los servicios de martes, viernes, domingo, todos en general, casi la gran mayoría, todo el tiempo nos hemos dedicado a hablar acerca de la paternidad. Entonces quiero decirles que este tema, en lo personal, el tema de la paternidad, lo conozco muy bien. Lo conozco muy bien. Y no me estoy jactando. Quiero decir lo siguiente, este tema de la paternidad, cualquiera de nosotros podría hablar de él con autoridad. Te voy a decir por qué. Por una sencilla razón. Eres hijo, ¿sí o no? De un papá. Todos aquí presentes. O que levante la mano a alguien que no sea hijo de papá. De un padre biológico, ¿sí? Al menos que haya sido de laboratorio, ¿no? Pero creo que no, todavía esa tecnología, o no sé, ¿verdad? Pero aquí en México yo no he conocido a nadie que haya sido gestado ahí en un vientre artificial. Entonces, todos sabemos acerca de un padre biológico, ¿sí o no? Amén, muchacho. Número 2, a lo mejor algunos, o en mi caso, yo tuve un padre biológico, pero también tuve un padre de crianza. Un padre de crianza que en lo que respecta a este varón, a mi abuelo de materno, fue un hombre que me enseñó un buen de cosas, a trabajar. Sí, porque mi padre biológico, tuve ahí como que un inter, a los 7 años no supe más de él, hasta los 29 años que supe de mi padre biológico, pero gracias a Dios tuve un padre de crianza y
Ambos. Hoy honro su nombre, tanto de mi padre biológico como de mi abuelo materno, ¿no? Y también de mis generaciones, ¿verdad? Pero este padre de crianza, déjenme decirlo, me quedó mucho a deber, como padre. Él me enseñó a hacer muchas cosas, pero como padre nunca me cargó en sus hombros. Mi abuelo me quedó a deber. Nunca me llevó al parque, me quedó a deber. Otras cosas me quedó a deber. Él no me habló de sexualidad, me quedó a deber, ¿no? Y también te puedo decir, hoy día, como padre, en lo personal, en lo que a mí respecta, como padre, pues bueno, he hecho, creo, todo lo mejor posible para mis hijos, ¿no? Entonces quiero decir con esto que para hablar de la paternidad tengo autoridad, lo conozco el tema de la paternidad, al igual que todos ustedes, ¿sí o no? O díganme si no han tenido buenas y malas relaciones con nuestro padre biológico, ¿sí o no? Siendo muy honestos. Pero algo que hemos aprendido durante todo este mes es a no juzgarlos, a honrarlos, ¿sí? A respetarlos, ¿no? Incluso hemos dicho por ahí también, antes, en las generaciones anteriores, al papá se le besaba en la mano, ¿sí o no? Y cosas así, ¿no? Cosas que son base, cimiento de una sociedad creciente. Y por ahí entonces empezamos a hablar desde el primer tema que le tocó al pastor Alejo, ¿verdad? Hablar acerca de la paternidad, de cómo esa autoridad se ha ido diluyendo, etcétera, 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 ¿no? Los temas que se han tocado, la pastora Dulce, el pastor Pierre, el pastor Daniel hace 8 días, o sea, todo el tiempo hablando de la paternidad. Y entonces es un tema que acá en La Roca nos ocupa todo un mes para sanar un poquito esa relación con nuestros padres biológicos. ¿Alguien lo logró? Yo hace 8 días vi en el llamado que hacía tanto el pastor Alejo como el pastor Daniel, ese abrazo, esa mirada, que cuando se les hizo el llamado, papá, ahorita que tienes la oportunidad, mira a tu hijo de frente a sus ojos, ¿verdad? Y muchos, pero también por ahí, digo, lo tengo que decir, por ahí vi que no, o sea, se puso el papá aquí y el hijo acá, y nada más así. Entonces, es difícil el trato con nuestro padre, aunque hayamos ya sabido y caminado, ¿verdad? Enseñado y discipulado y perdonado, pero nada más, ¿no? Y es complicado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Digo, porque no hay ese tipo de cultura, ¿no? No hay ese tipo de relación tan estrecha, ¿no? Y les es difícil. A mí me daba un trabajo besar a mi madre, darle un beso en su mejilla. Hasta que el Señor tocó mi corazón hace más de 25 años ya, que empecé a conocer de la Escritura, y entonces ese corazón de piedra, el Señor lo hizo un corazón de carne, ¿no? Cuando conocí a mi padre biológico a los 29 años de edad, en vez de que le reprochara o le dijera algo, yo me acerqué a mi padre allí sobre la acera en Magdalena de las Salinas, en México, lo miré y dije, sí, es mi papá, genio y figura hasta la sepultura, dicen por ahí, ¿no? Me acerqué a mi padre y lo miré, extendí mi mano y le dije, perdóname, papá. Me dijo, ¿y ahora? ¿Por qué? Si nos vamos viendo. No, es que yo te había despotricado muchas cosas de mi padre biológico, ¿no? Le tenía gran resentimiento, gran odio. Y lo digo así, pero el Señor, me desarmó, me quitó el enojo, la ira, esos recuerdos, ¿no? Que aquí cuando nosotros, fíjense familia, cuando empezamos a hablar del tema del padre, para muchos la palabra padre representa algo bien difícil, ¿eh? Representa, anoté algo. La palabra padre representa miedo, abandono, golpes, mal ejemplo,
maltrato verbal, maltrato físico. Me hubieran seguido, hermanos. Amén. Me hubieran dicho, amén, pastor. ¿Cómo lloro cuando empiezan a hablar esas cosas, no? ¿Cómo lloramos? ¿Cómo decimos, sí, cierto, pastor? Es más, yo ni lo conocí. Me han dicho, ¿no? Yo ni conocí a mi padre, o sea, no lo conozco, nada más me engendró y pues no sé qué habrá pasado, pero ni lo conozco, ¿no? Entonces la palabra padre para muchos representa así como que, ay, mi papá, ¿no? ¿Sí o no? Siendo muy honestos, ¿no? Pero aquí aprendemos a no juzgarlo, a honrarlo y también pensar en él. Pues cómo le habrá ido en la feria, ¿no? O sea, ¿quién lo maltrató tan fuerte para que a mí me maltrate de esa manera, ¿sí o no? Entonces pensamos y decimos, no, pues es que ahora ya entiendo. Y es lo que hacemos, que entendamos estas raíces o estas cadenas generacionales, ¿verdad? Que en Cristo Jesús se rompen, amén. Entonces, bueno, es por eso que para hablar de la paternidad de Dios, que así le quise poner al tema del día de hoy, la relación que hemos tenido con nuestro padre biológico o padre de crianza, o mismos como padres, hay una gran resistencia, ¿no? En mirar a Dios como nuestro Padre celestial. ¿Hasta aquí vamos bien? O sea, por eso a veces nosotros nos resistimos tanto para aceptar a Dios como nuestro Padre. Uy, porque cuando empezamos a hablar del amor de Dios, obviamente en lo que a mí respecta, pues fue a través del manual, a través de la Biblia. Y entonces cuando yo le empecé a hablar del amor del Padre a algunas personas ya evangelizando en mis años de evangelista, pues de repente con la Biblia en la mano, pues como que no nos ven bien. O por ejemplo, ahorita que estábamos en la alabanza, yo sé que algunas personas al mirarnos alabar y cantar con tal pasión y danzar y gritar y levantar nuestras manos, para algunos dicen, y ahora estos locos. O sea, ¿qué? ¿Por qué? O sea, que yo nunca lo había visto. Es más, es la primera vez que entro a una iglesia cristiana, porque has de saber que hoy La Roca, Centro de Rehabilitación y Restauración Familiar, hoy día se está gestando como una iglesia también. O sea, gloria a Dios, ¿no? O sea, también ya hay un lugar, un puerto seguro donde tú que has salido de tu proceso puedes seguir viniendo a este lugar y seguir recibiendo y seguir creciendo a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Entonces, esto está siendo maravilloso. Digo, es una emoción tan grande que nos embarga como equipo pastoral el saber que aquí ya hay un lugar en donde puedes regresar confiadamente y nadie te va a juzgar y a criticar. No, yo sé, pero sí sé que cuando les decimos, pásenle al frente, algunos como que no quieren porque nos da penita, ¿no? Pero yo siempre les recuerdo, pero que no te dé pena, hermano. Recuerda el Salmo 42, que el Señor metió su mano en el fango, en el lodo cenagoso y de ahí nos sacó. ¿Y dónde nos estableció? ¿En la qué? En la roca, ¿no? O sea, es tu casa. Y entonces por eso venimos. ¿Vieron el número de personas? No, llenaban 2 filas. Yo creo que eran 20, ¿no? O 15, 20 más o menos. Entonces, pues gloria a Dios, ¿no? Entonces, por eso a veces a nosotros nos es un tanto cuanto difícil aceptar la paternidad de Dios. A veces no podemos o nos resistimos tanto a que alguien nos hable de Dios y además, como decía yo, con la Biblia en la mano, porque dicen, ¿me quieres cambiar de religión? Uy, amigo, ese tema ya quedó agotado. No es cambiarte de religión. Es, por ejemplo, ¿qué aprendimos el día jueves en la clase, muchachos? Una estructura hermosísima de cómo comunicarnos con Dios a través de ¿la qué? Dijeron que me iban a ayudar. A través de la oración, ¿no? Y fue maravilloso aprender a primeramente, antes de entrar así como que de pedinches, ¿no? Primeramente reconocer quién es Él, alabar y glorificar su nombre, ¿no? Y nos fuimos en ese tenor.
y llegamos a la conclusión de que Él es Rey. Él es soberano, Él es nuestro Padre y nos escucha. Si estamos de acuerdo, nuestro Padre nos escucha. Entonces, dicho todo esto, en el Salmo 27:10, la Biblia nos dice algo. Dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo, el Señor te recibirá ¿en qué? En sus brazos. ¿Sí? Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor ¿qué es el NBI? El Señor me acogerá en sus brazos. Entonces, fíjate que esto es bien importante, hermano. No eres un huérfano. No somos huérfanos. Así nuestro Padre nos haya maltratado de cierta manera, ¿verdad? Sin juzgar a nadie, ¿no? Como ya dijimos y pusimos esa base para iniciar este tema. Nuestro Padre Celestial nos ama. Dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo, el Señor te recibirá en sus brazos. Amén. Entonces, esto es muy interesante porque, ¿sabes? Te preguntarás, pero ¿y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde ha estado ese Dios del que tú me estás hablando en esos días grises de mi vida? En esos días donde yo sentía que la nube nada más me perseguía. Bueno, un día, Jesús estaba orando, ¿no? Y sus discípulos se acercaron a él y uno le dijo, pues enséñanos a orar. Y entonces Jesús es cuando vierte el modelo de oración, ¿verdad? Y ya no te la sigas gastando o preocupando. ¿Dónde está Dios? ¿Qué dice el Padre nuestro? En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9 en adelante, ¿cómo inicia el Padre nuestro? Padre nuestro. Fíjate, esto es bien interesante y por eso lo quise traer a colación. Padre nuestro. Es decir, Padre de cada uno de nosotros. Yo le cambié y le dije, no, Padre mío, papá. Yo adolecía, carecía de esa figura. Y entonces cuando me lo presentan como mi Padre, Padre mío. Y entonces eso empieza a llenar ese vacío, ese hueco en mi corazón. Tenía yo un gran hueco, una gran herida en mi corazón por la ausencia de un padre biológico. Y entonces cuando me empiezan a hablar de Dios como mi Padre, Padre nuestro. ¿Que estás en dónde? En el cielo. En nuestro devocional del día jueves, ¿se acuerdan? A las 6 de la mañana, hablábamos de Eclesiastés capítulo 5, versículo 2, ¿se acuerdan? ¿Dónde está Dios? En el cielo. Eclesiastés 5:2 dice que nosotros tengamos cuidado con nuestras palabras. Fíjate, esto es bien interesante. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. Ojo de lo que se va a hablar. No te apresures ni con la boca ni con el corazón a hacer promesas delante de Dios. Él está ¿en dónde? Otra vez, Él está ¿en dónde? En el cielo. Y fíjate, Mateo, capítulo 23, versículo 9. Ojo por lo que acabamos de leer. ¿Qué dice Mateo, capítulo 23, versículo 9? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ya está ahí, ¿verdad? Dice, no llamen Padre a nadie en la tierra. Porque ustedes tienen un solo Padre. ¿Y dónde está? En el cielo. Esto es escuela, hermanos. Esto es para que nosotros no cometamos el error. Y regresando a lo que dice Eclesiastés, ten cuidado con lo que dices. ¿A quién le llamas Padre? ¿No? Sin pisar callos y juzgar a nadie, simplemente ten cuidado con lo que a quién le dices Padre. Tienes un padre biológico, eso sí. ¿Sí? Igual un padre de crianza, mi abuelo. Soy un papá. Pero hasta ahí.
el Señor nos da esta precaución y nos dice, no llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes no son huérfanos. Tienen un Padre que está ¿en dónde? En el cielo. ¿Nos queda claro como primer punto? No te estoy hablando de religión. Te estoy hablando de lo que descubrí en una relación personal con Dios. Esto confronta, esto duele, ¿verdad? Pero es una realidad. Y esto es lo que nos hace libres. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y danzamos y bailamos, ¿verdad? Y reconocemos y sabemos que el día de mañana estaremos con nuestro Padre celestial allá en la eternidad. Lo dice la Biblia. Por eso digo, este libro no lo escribí yo. Este libro es un libro dictado por Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas o nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Y por qué no le seguimos con el 14 y 15? Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. El Padre Nuestro no termina en el amén. El Padre Nuestro continúa en el versículo 14 y termina en el 15. Jesús se los dijo a sus discípulos a través de este libro maravilloso. Porque si perdonan a otros sus ofensas, ¿quién te dañó? ¿Quién te ofendió? ¿De dónde aprendiste? ¿De dónde faltó esa autoridad para no dejarte desviar? ¿De dónde? Muchas veces del ejemplo de nuestros padres. ¿Sí o no? Entonces, nos insta a perdonar a quienes nos ofenden. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Versículo 15. Y ahí es donde termina el Padre Nuestro. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Y ahí entonces entra un momento de reflexión y de meditación, ¿verdad? En donde dices, ok, número 1, tengo que empezar por perdonar a mi padre biológico. ¿Sí estamos bien? Y por eso a ustedes les encanta el amor adulto que el pastor David ofrece, ¿sí o no? Sí, porque a veces no nos han hablado de esta forma. A veces nos cuesta trabajo aceptar la verdad. Dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará. Entonces, ¿alguna vez te has preguntado si Dios piensa en ti? ¿Te has preguntado? ¿Dios pensará en mí? Tantos miles de millones de seres humanos que han transitado en esta casa grandísima que se llama tierra y de la manera magistral que nos lo expuso la pastora Dulce en su predicación, ¿se acuerdan? Que Dios preparó una gran casa para su bebé, ¿se acuerdan? Qué hermosa predicación. Y entonces tú te pones a pensar, o cuando menos yo, me puse a pensar, ¿y Dios pensará en mí? ¿Dios pensará en mí? Dice el Salmo 144:3. ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? Es una palabra de Dios. ¿Qué es el ser humano? Yo acá en el amor adulto les digo pelusa de ombligo. Somos eso.
pelusa de ombligo muchas veces, o sea, nada, somos polvo. También en esas enseñanzas de este mes de la paternidad nos enseñaron, ¿verdad? A que somos polvo, creados de la materia, ¿no? Que el Señor Todopoderoso sopló en nosotros hálito de vida, ¿sí o no? Y nosotros nos convertimos en seres vivientes. Y si lo traducimos, Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra. Yo me imagino a Dios ahí formando al ser humano, ¿verdad? Sus bracitos, su cabecita, todo, y después sopla en él el hálito, es decir, el espíritu. Y entonces eso hace que el hombre insufle su aliento y el hombre se convierte en un ser. Y la palabra ser del griego se traduce alma viviente. ¿Sí? Entonces somos cuerpo, espíritu, que cuando termina el ciclo de la vida para nosotros los seres humanos, Dios toma ese espíritu que insufló en nosotros, ¿sí? Y entonces continúa el ser, el alma, y como bien lo hemos hablado ya muchas veces y ya lo tienen muy claro, pasando a un tercer cielo. Entonces, es por eso que mucha gente no lo entiende. Porque obvio que, con todo respeto, no han leído el manual. ¿Cómo iba a pensar en nosotros el Señor? ¿Cómo iba a pensar en nosotros? Dice el Salmo 17, 8, que nosotros somos la niña de sus ojos. Léelo tú en la palabra. Cada uno de nosotros somos como la niña de sus ojos. En Isaías 49, 16 dice su palabra que Él nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Nuestro Padre Celestial. Incluso en Mateo 10:30 nos dice que nos tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. ¡Auch! A la humanidad entera. Un padre no descuida detalle, hermano. Yo no lo sabía, como decía Armandito en el devocional hace un rato. Era un ignorante. Pero ¿sabes? El Señor me sacó de las tinieblas a la luz admirable. El Señor nos saca de esa oscuridad, de ese caos en el que nosotros vivíamos. Nuestro Padre Celestial nos saca de esa oscuridad, de ese dolor, de esa tristeza, de esa angustia, de ese sufrimiento, de esa carencia, de todo lo que adolecemos, de todo lo que nos faltó, por causa de un Padre biológico. ¿Sí o no? Muchas veces eso es lo que sucede, ¿no? Pero no estamos juzgando ni mucho menos. Simplemente es darte el mensaje del día de hoy. Tú tienes un Padre celestial. Tienes un padre biológico. Seguramente a lo mejor también un padre de crianza o consejos por ahí en la vida. Eres padre. Pero déjame decirte, tienes a un Padre celestial. Nuestro Padre Celestial dice que somos la niña de sus ojos, que nos tiene esculpidos en la palma de su mano y que incluso nos tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Pero ahora quiero decir algo. ¿Qué nos separó de Él? ¿Qué nos separó de este Padre Celestial tan bueno, tan amoroso, tan bondadoso, tan generoso? ¿Qué nos separó de nuestro Padre? Tú mismo lo has dicho. ¿Cómo empezaste tú a desobedecer a tu papá? Tómate la leche. No quiero. Ponte la pijama. Otro ratito, ¿no? Les damos una instrucción a nuestros hijos y les es difícil recibir la instrucción, ¿sí o no? Lo mismo nuestro Padre. Hoy nos dio una instrucción y hay comezón. Entonces, amigo, el pecado nos separó de Él.
Y tú puedes decir, pues es Dios, es todopoderoso, pues simplemente hubiera omitido esa parte y ya, ¿no? No, amigo. Te voy a decir por qué. Porque Dios es santo, santo, santo. Y no hay comunión entre Dios y el pecado. Y por el pecado de un hombre entró la muerte al mundo. ¿De quién estamos hablando? Desobedeció. Una sencilla instrucción: no comerás de este árbol. Y entonces, bueno, pues ahí en este largo mes de enseñanza, de instrucción, de palabra, ¿verdad? Aprendimos incluso que el hombre no toma el papel que le corresponde y empieza a echar culpas. Oh, no, es que es la mujer que me diste, ¿no? Entonces aquí es donde entramos ya un poquito más a fondo en materia. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? En el mes de la maternidad, aprendimos muchas cosas, ¿no? Incluso, bueno, en lo que a mí respecta, y me tocó predicar aquella vez, ¿verdad? Que cuando uno tiene un hijo preferido, ¿verdad? La mamá y el papá, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí viene el punto, ¿no? Dios hizo un plan. Dios hizo un plan, estructuró un plan, ¿verdad? Para que de cierta manera cada quien en nuestro libre albedrío, tome la decisión de creer o no creer. ¿Sí? Y el bestseller de la Biblia, el versículo más mencionado en la Biblia, dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ponle tu nombre. De tal manera amó mi papá a David, mi Padre Celestial, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué hizo Dios? Dio a su Hijo unigénito. Por eso nos vuela la cabeza cuando le cantamos a Jesús, cuando adoramos a Jesús, cuando exclamamos esa gratitud a Jesús, a nuestro Señor, Rey y Salvador de nuestra vida. Imagen que tiene por obligación el padre biológico, el rey del hogar, ¿sí? El proveedor del hogar, el protector del hogar. ¿Sí estamos bien? Esa función debió haber sido de nuestro padre biológico, pero como bien ya dijimos, al no conocer, pues como nos va en la feria, ¿sí o no? Ahí como pudimos. Entonces aquí el punto es, Dios hizo un plan y dio a su Hijo unigénito y dio una instrucción para que todo el que en él crea, libre albedrío. Tú tienes la libertad de decir, quiero ser libre en Cristo Jesús. O vimos aquí adelante hombres que no habían tomado en cuenta a Jesús en su vida. Pero aquí en el amor adulto, en la doctrina, en la enseñanza, en la predicación, muchos van caminando, ¿verdad? Como en fila, formados y tomando una decisión de seguir a Cristo. Porque Marcos 16:16 dice que el que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que no crea, ¿será qué? Y entonces tú te pones a mirar en las dos sopas y dices, pues ¿cuál me conviene, no? Es decir, ok, tengo un padre biológico, pero tengo un padre que no estaba con las manos cruzadas cuando estaba sucediendo aquello en el Edén. Yo creo que, no sé, ¿verdad? Pero a lo mejor se rascó la cabeza y dijo, ok, ¿qué tengo que hacer? Daré a mi Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios hizo un plan, ¿estás conmigo? Envió a su Hijo
para que tú lo reconozcas y tú creas y lo recibas en tu corazón. Levantes tu mano y digas, yo creo que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, que fue enviado para pagar mi deuda. Me gustó muchísimo lo que decía el pastor Daniel hace un momento. El día del jubileo, el gozo, la alegría, el júbilo que uno se llena el corazón, ¿verdad? Cuando mencionamos el nombre de Jesús. Dios hizo un plan de reconciliación para la humanidad y dejó aún abierta la puerta. Porque nuestro Dios, yo diría que en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 15 y 16, la Biblia nos enseña que Él nos adoptó como hijos. Y cuando tú sientes esa adopción de parte de Dios, lo único que nos queda por hacer es declarar esta frase que dice, Abba, Padre, que significa papito. Por fin tengo un papá que sí me entiende, que no me va a fallar, que está conmigo, que soy su hijo, me adopta. Entonces, tú y yo, hermano, fuimos injertados en el olivo original, en donde no debíamos de haber sido cortados. Pero sin embargo, Dios muestra un plan, escoge a un pueblo, el olivo original, y a nosotros como olivo silvestre nos injerta y nos adopta como hijos. Y cuando tú sientes esa adopción de parte de Dios, tu corazón clama, Abba, Padre, papito, hoy te conozco. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, hermanos, sino un espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Es decir, mi papá, mi papito. Y confiadamente puedes entonces iniciar tu vida y decir, ok, ya no voy a andar echando culpas, ya no voy a chantajear ni manipular a mi papá, a mi mamá. Ahora me toca quitarme el pantalón corto y ponerme el pantalón largo. Empezar a ejercer mi hombría verdadera. Soy un hombre. Y como les digo, muchachos, soy hombre, ¿no? Porque cuando se contrata a una persona que nos haga reír en una fiesta, se tiene que pintar la cara. Entonces, aquí el punto es que Dios, ¿verdad? Dios nos toma por hijos. Y cuando estás convencido de ello, hermano, hay algo dentro de nosotros, ¿verdad? Que dices, ok, pues acá en la tierra me ha ido como en feria. No tengo ideas, no tengo visión, no tengo futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer saliendo del centro de rehabilitación? Yo sé que muchos de los que pasaron acá al frente ya andan ocupadísimos atendiendo un oficio, ¿sí o no? A lo mejor en un empleo, ¿no? A lo mejor ya ejerciendo a lo que se habían dedicado antes, ahora sí de manera correcta, ¿no? Y entonces empiezas a marchar y a caminar en esta vida de manera correcta. No haciendo ni lo bueno ni lo malo, sino haciendo lo correcto, ¿sí o no? Entonces, aquí el punto es, ok, aquí en la tierra, pues a lo mejor mi padre me dio estudios para ser arquitecto, ingeniero, doctor, abogado, no sé, ¿verdad? Y entonces eso me ha permitido andar en la vida con la frente en alto. No tengo que robar para comer. No tengo que matar o secuestrar, ¿verdad? Para vivir. ¿Qué voy a hacer en la eternidad? ¿Qué voy a hacer con mi Padre en la eternidad? ¿Sabes? La Biblia mismo ahí en Romanos 8:17 nos sigue diciendo qué va a pasar
allá en la eternidad. Nosotros somos hijos. Y si somos hijos, ¿qué somos? Herederos de Dios. ¿Y coherederos con quién? Con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, pues si ahora, fíjate, ahí nos dice, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte en su gloria. Es decir, amigos, la vida cristiana no es fácil. También se sufre. Siendo cristianos, de repente un revés, ¡pum!, en la cara, ¿no? Sí, se te cierran las puertas, es que es cristiano. Porque hay muchos testimonios que dejan mucho que desear como cristianos, ¿no? Pero no es fácil. Pero en Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces dices, ok, ya me mostraron a mi Padre Celestial y por este camino me tengo que ir. Ahora sé que soy heredero con mi querido Dios, con mi Padre Celestial, que es mi Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, no quiero extenderme tanto en el mensaje. Dice la palabra de Dios que el que tenga oídos, que oiga. Hoy, hermano, es un llamado. ¿Quieres que las cosas cambien en tu familia? La clave es Cristo, no la religión. Es iniciar tu relación personal con Cristo. Es decir, Él es mi Padre. Yo soy su Hijo. Él es mi Padre. Yo soy su Hijo. Como padres biológicos, cada uno de nosotros va a fallar. Sí te lo digo y te lo garantizo. Uno falla como un padre. Yo he fallado mucho como papá. Mi padre biológico me falló. Mi padre de crianza me quedó a deber. Yo como padre he fallado y le he quedado a deber a mis hijos. Pero nuestro Padre Celestial no falla. Eres el Padre que siempre soñé. Te lo está diciendo un hombre que incluso muchas veces pensó que el día que yo me enfrentara a mi padre, lo iba a golpear. Nada más que crezca, decía yo. Nada más que crezca. Este dolor, este sufrimiento, estas carencias que yo viví por causa de mi padre. Yo lo juzgaba y lo criticaba mucho. Fui a dar a la cárcel en algún tiempo de mi vida, ¿verdad? Barrientos, como dicen por ahí, toqué piano, huellas digitales, de ladito, de frente con tu número. Luego les platicaré. Te estoy hablando por el tema de la paternidad, que como te dije al principio, conozco. ¿Qué me pasó? ¿En dónde me perdí? Me perdí porque no conocía a Dios. Yo no conocía a Dios. Era un hombre despectivo en cuanto a los religiosos. Llegaba alguna persona a mi negocio y me decía, mira, es que Dios te ama. Me les quedaba mirando, agarraba su folletito, su papelito, lo hacía bolas y se los aventaba en la cara. Primero arregla tu vida y luego tratas de arreglar la mía. Hoy tú me podrías decir lo mismo. Arregla tu vida. Pero no, mira, yo quiero decirte, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y solamente hay una cosa que tenemos que hacer los seres humanos: arrepentirnos y pedir perdón. No olvides leer el versículo 14 y 15 del Evangelio de Mateo, de la oración, que coloquialmente repetimos incluso muchas veces, como por manda, ¿no? O por castigo, no sé. Me tocó. Pero yo no juzgo ni critico a nadie, simplemente hablamos lo que conocemos, ¿no? Me acuerdo cuando decía Dulce con sus palabras, muéstranos al Padre.
y con eso me basta. Entonces, cuando se te revela el Señor en el corazón, las cosas cambian. Miras la vida de diferente manera. Miras o lees la Biblia con una óptica nueva. Te invito y te exhorto a leer la Biblia y que conozcas al Padre que siempre soñaste. Y si ese Padre biológico nos falló, perdónalo, no lo juzgues. No debemos juzgar a nuestros padres ni criticarlos. Al contrario, debemos honrarlos. Éxodo 20, versículo 12, dice: honra a tu padre y a tu madre. Y sabes, ese versículo trae una promesa implícita para que te vaya bien y seas de largos días aquí en la tierra que te da el Señor tu Dios. Es simplemente, ¿sabes qué? Aquí estoy, Señor. Hoy ha sido un día complicado porque, como bien les decía yo, hablar de la palabra Padre a muchos les causa comezón. Pero ¿qué te digo? La verdad. La verdad. Así es que vele pensando. Hay un libre albedrío el día de hoy aquí en esta sala. Es un cambio de vida. Es decir, tú eres el Padre que siempre soñé. Eres tú, Jesús. Ya me di cuenta, ya abrí mis ojos, ya se me cayó la venda, esa ceguera espiritual se fue. Esa sordera espiritual se fue. Esa lepra se fue. Esa parálisis se fue. Jesús es el mismo de hace más de 2000 años. Jesús es el mismo hoy y por la eternidad. Y te voy a decir algo. Al Padre biológico lo veremos cuando parta de esta tierra a través de un cristal frío. Y algunos dirán, cuando tengamos el valor de verlo, algunas personas no quieren ni ir al funeral de su padre. Pero tendrás ese vidrio frío y a lo mejor le vas a querer dar un beso a ese padre biológico, pero ya no se va a poder. Él ya no está ahí. Él ya partió desde el momento en que expiró. Dios tomó su espíritu y dos vías, dos vertientes: a la gloria con nuestro Padre Celestial o al infierno. Entonces, hoy que tú estás escuchando este mensaje, si tu padre aún, escucha, biológico, no ha recibido a Cristo en su corazón, ocúpate de lo más urgente. Esto que está pasando en tu vida es importante, pero lo más urgente es que tú te ocupes de que tu padre biológico reciba a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. ¿Sí o no? De este lado, familia, si tú aún no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, hoy es un buen día de reconocer a nuestro Dios como Padre y decir: Abba Padre, papito. Así es que yo te voy a pedir, si de cierta manera quieres irte poniendo de pie y decir: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, ¿verdad? Que vino a salvarnos, vino a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. El llamado es: ¿tú quieres recibir hoy a Jesús como tu Padre Celestial? Levanta tu mano. Todos los que quieran recibir a Cristo, ahí con su mano levantada. Hoy estamos hablando del Padre que siempre soñé. Hoy es Jesús. Hoy no vamos a hablar de Juan, de Pedro, del papá biológico. Esa reconciliación, porque mira, Dios, escucha esto, ahí con tu mano levantada. Escucha esto. En la presencia de Dios no vas a poder esquivar la mirada. Ojo con lo que acabo de decir. Allá en su presencia no vas a poder esquivar la mirada. Él nos va a mirar fijamente
y nos va a decir, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pásale al gozo de tu Señor. Pero ahí con tu mano levantada no vaya a ser que cuando tú levantes la mano en aquel día, Él diga, apártense de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. Entonces, hoy es un día para que tú recibas a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. No como una religión, sino como una relación personal con Él. ¿Alguien quiere recibir a Cristo en su corazón este día? Gloria a Dios. ¿Quieres hacer una oración conmigo? No te voy a obligar a nada. Simplemente es, yo creo. Di conmigo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Lo recibo hoy en mi corazón como mi único y mi suficiente Salvador. Abba Padre, papito, eres el Padre que siempre soñé. Señor, con estas manos levantadas y con esta autoridad que tú me has dado como ministro del Evangelio, yo quiero bendecir las vidas de cada una de las personas que están levantando su mano y que el día de hoy te están recibiendo como Abba. Abba, papito. Tú eres mi Padre, Señor. Tú no me fallas. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Dios, por tu protección. Gracias, papá, por todo lo que has hecho por mí. Gracias. Te alabo y te bendigo. Te doy la honra y la gloria. Te doy la alabanza. Hoy me desboco por ti, Señor. Hoy tengo cuidado con mis palabras, como lo dice Eclesiastés. Hoy tengo cuidado con esas palabras. Y hoy sé a quién le llamo Padre. Tú eres el Padre que siempre soñé. Jehová de los ejércitos. Rey de reyes y Señor de señores. En este momento estás aquí. Espíritu Santo, estás en este lugar. Gracias. Gracias, Señor, por tanto amor que no nos merecíamos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te doy la honra y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Él es tu Padre.